Continuamos. Esta es, creo que el cuarto texto breve del volumen número 18 de la obra del doctor Sigmund Freud. Permítame un segundo. Vamos a ver el texto en pantalla. Prólogo a James J. Putnam. Addresses on Psychoanalysis. Direcciones del psicoanálisis o direcciones en psicoanálisis. Así lo estoy traduciendo del inglés. Vamos a ver qué nos dice el traductor. El manuscrito original en alemán no ha podido encontrarse. La versión inglesa, en inglés, de Ernest Jones, apareció por primera vez en J. J. Putnam, Addresses on Psychoanalysis, alocuciones sobre psicoanálisis. No suelo yo usar esta palabra, alocuciones, es como una charla. Londres, The International Psychoanalytical Press, la prensa psicoanalítica internacional. Ajá. Ediciones en alemán. Ajá. Véase nota necrológica sobre Putnam. Eh, esto sí es, digo, estos textos cortos casi no tienen referencias internas. Esta es una nota, o perdón, una referencia interna, nota necrológica, es decir, palabras que dedica Freud a Putnam. Traducciones al castellano, estamos viendo que el traductor de este texto fue Ludovico Rosenthal. Por supuesto, la traducción que vamos a leer, el texto que vamos a leer, viene de James Strachey, ajá, quien escribió esto. ¿Ah? Ahorita vamos a empezar ya con las palabras del doctor Sigmund Freud. El director de esta serie debe sentir una particular satisfacción al poder publicar como volumen inaugural esta colección de escritos psicoanalíticos del profesor James J. Putnam, el distinguido neurólogo de la Universidad de Harvard. Antes de continuar, nota número 2 nos dice la International Psychoanalytical Library, librería o Biblioteca Psicoanalítica Internacional, dirigida por Ernest Jones. Eso no la conozco, de hecho, eso sería muy interesante. Eh, Pasaron muchas cosas después de fallecido el doctor Freud, pero vamos a continuar. El profesor Putnam, fallecido en 1918 a los 72 años de edad, no solo fue el primer norteamericano que se interesó por el psicoanálisis, sino que pronto se convirtió en su más decidido partidario y su representante más influyente en Estados Unidos. Aquí hubo algo entonces, doctor Freud, porque la tierra de las barras y las estrellas fueron los más descarados pervertidores de su obra y su ingenio. El propósito del psicoanálisis se desvirtuó por completo en Estados Unidos después de su muerte, lamento decirlo. Pero ya llegaremos a eso, queridas y queridos. Investiguen biografías de Jacques Lacan, investiguen, lean a Elizabeth Rudinesco, una psicoanalista francesa todavía viva que escribió sobre la historia del psicoanálisis. Continuamos. Como consecuencia de su sólida reputación que había ganado gracias o merced a su actividad docente o de maestro, profesor, así como su importante obra en el campo de la enfermedad nerviosa orgánica, recordemos, era neurólogo, y gracias al respeto universal de que gozaba su personalidad, pudo hacer más que nadie quizá por la difusión del psicoanálisis en su país y protegerlo contra las calumnias que del otro lado del Atlántico, no menos que de este, es decir, en Europa, inevitablemente le habrían sido dirigidas. Pero todos estos reproches debían silenciarse si un hombre con las elevadas normas éticas y la rectitud moral de Putnam se había sumado a los sostenedores de la nueva ciencia y la terapia basada en ella. Los trabajos aquí reunidos en un solo volumen, escritos por Putnam entre 1909 y el fin de su vida, ofrecen un buen cuadro de sus relaciones con el psicoanálisis. Muestran cómo al principio se dedicó a modificar un juicio provisional basado en un conocimiento insuficiente, cómo aceptó luego la esencia del análisis,
reconociendo la capacidad que éste tenía de echar clara luz sobre el origen de las imperfecciones y fallas humanas. Ay, doctor Freud, yo no diría que la neurosis es una falla, pero así lo ha dicho usted. Dice el texto, y lo atrajo la perspectiva de contribuir al mejoramiento de la humanidad siguiendo las líneas fijadas por el análisis. Ok, doctor Freud, ahí ya hay cosas que me preocupan, pero bueno, la historia misma da cuenta de la relación del psicoanálisis con un mejoramiento. En este sentido, no podría yo decir que el psicoanálisis fracasó, sino justamente fue pervertido. Vamos a continuar. ¿Cómo Putnam se convenció luego en su propia actividad médica de la verdad de la mayoría de las conclusiones y postulados psicoanalíticos, y más tarde atestiguó a su vez que el médico que emplea el análisis comprende mucho más sobre las dolencias de sus pacientes y puede hacer mucho más por ellos de lo que sería posible con los métodos anteriores de tratamiento, y cómo finalmente comenzó a trascender los límites del análisis, exigiendo de este último en su carácter de ciencia, exigiendo que este último, el psicoanálisis, en su carácter de ciencia, estuviese vinculado por un particular sistema filosófico y que su práctica se asociase explícitamente a un especial conjunto de doctrinas éticas. Aquí sí no se equivoca, doctor Freud. Pero bueno, continuamos. De modo que no ha de sorprender que una mente con inclinaciones tan predominantemente éticas y filosóficas como la de Putnam desease, luego que hubo penetrado en las profundidades del psicoanálisis, establecer la más estrecha relación entre este último y los propósitos que le eran más caros, es decir, más importantes. Ahora bien, su entusiasmo tan admirable en un hombre de su avanzada edad no logró convocar a otros. La reacción de los más jóvenes fue de mayor frialdad. Ferenczi en especial expresó el punto de vista opuesto. La razón decisiva para el rechazo de las propuestas de Putnam era la duda acerca de cuál de los incontables sistemas filosóficos debía aceptarse. Ándele, ya que todos ellos parecían descansar en una base igualmente insegura y que hasta ese momento se había sacrificado todo en aras de la relativa certidumbre de los resultados psicoanalíticos. Parecía más prudente esperar y ver si la propia investigación analítica nos imponía, con todo el peso de la necesidad, una determinada actitud hacia la vida. Ay, a mí me huele como a un sistema de pensamiento, lo dice Rodinesco, lo nombra con esas palabras. Básicamente, una cosmovisión. Usted después usará esas palabras, doctor Freud, para prevenir que no se use el psicoanálisis básicamente como una religión. Pero llegaremos a esos textos después, queridas y queridos. Ahorita vamos a finalizar esta dedicatoria a la vida y obra de Putnam. Dice Freud, es nuestra obligación agradecer a la viuda del autor, la señora de Putnam, la ayuda que nos proporcionó con respecto a los manuscritos y derechos de publicación, así como su apoyo financiero, sin los cuales habría sido imposible editar este volumen. En el caso de los trabajos numerados 6, 7 y 10, no se disponía de manuscritos en inglés. Fueron traducidos a este idioma a partir de los originales en alemán del propio Putnam por la doctora Catherine Jones. Este volumen mantendrá fresco en los círculos analíticos el recuerdo del amigo cuya pérdida tan hondamente deploramos. Tal vez sea el primero de una serie de publicaciones que tenga por finalidad promover la comprensión y aplicación del psicoanálisis entre quienes hablan la lengua inglesa, finalidad a la que James J. Putnam consagró sus 10 últimos años de su fructífera vida. Enero de 1921. Chicas, chicos, acabamos otro texto breve. Son videos cortitos, cortitos. Nos vemos para el video que sigue. Ya vieron el título. Cuídense mucho. Bye.